Claro, no tener conflicto de interés específico para esta conferencia, y la agenda que vamos a manejar en el día de hoy es la historia. ¿Cuál es la relación entre la enfermedad renal y el riesgo cardiovascular? Vamos a hablar del contexto epidemiológico y pronóstico. Yo quería hacerle como un acercamiento, pero ya después se dijo. No, muy bien. Hagamos una foto aquí. Una foto aquí. Una foto. Una foto que coja. ¿Aquí? Hágale pues. Listo. Ah, pero vea, soy miembro honorario de la sociedad que tú presides. No pasa, no, pero qué lindo. Eso no pasa nada. ¿Quiere hacer una que no quede la sombra? Aquí. ¿Y usted quitó eso? ¿Qué? Sí, es que para que las presentaciones salgan en línea con las personas que están conectadas, entonces tengo que abrir una sala de Zoom para que usted pues, se vea la presentación. Nos avisa. Bueno. ¿Ya queda? Pero tiene que sincronizar. Ah, ok. Ah, sí. Saliendo del país, César. No, gracias. Muy amable. Doctor. Doctor, ¿qué aquí? Machacón. ¿El apellido de dónde? Costeño, Machacón. Cartagena, ese pueblo divino, nada menos que de esa ciudad hermosa. Bueno, yo voy a hacer una presentación más emotiva. Yo hago me pongo acá y me Esto modo vuelo para que se apague. Voy a mirar con gafas de aquí para poderme mover. el micrófono. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. Yo necesito ver las diapositivas. Sí, no te preocupes. Mientras... No, comienzo, sí, también. Este es el 2. Sí, cuando diga, pero que me ponga la diapositiva. Sí, todo. Oye, no.
¿Dónde está el programa de hoy? Pero para ahí. Ah, Sí, ¿Ya te volviste? la sala. ¿Ah? Que la vea igual, pues. sí, para que sí. Aló, aló. Voy a empezar. Buenos días a todos. Vamos a iniciar este ciclo de conferencias. Son unas conferencias diversas que van a abordar diferentes temas, pero son temas vigentes y de actualidad para el ejercicio de la nefrología. Vamos a iniciar con un tema de riesgo cardiovascular en enfermedad renal crónica. Tenemos el honor de tener a la doctora Dora Inés Molina. Ella es la primera mujer internista de Caldas, profesora titular de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas, hace parte de las diferentes asociaciones, es fellow del American College of Physicians, es fellow de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión,
Es una mujer referente en la nefrología del eje en la medicina interna del eje cafetero, miembro honoraria de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Además es directora de la IPS Internistas de Caldas, la cual ha sido recientemente galardonada por la Presidencia de la República como una IPS de trayectoria de investigación por su excelencia. Sin más preámbulos, disfrutemos de la charla y de los conceptos de la doctora Dora Inés Molina. Muy buenos días. Quiero agradecer al coordinador de mesa, el doctor Elkin Machacón, muy especialmente al doctor César Restrepo, presidente de la Sociedad Colombiana de Nefrología, por esta invitación. Hoy declaro que mis conflictos de interés para esta conferencia son los que menciono en esta diapositiva, pero específicamente para esta charla no tengo ninguno. La agenda que vamos a manejar hoy es la historia, relación entre la enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular. Vamos a hablar del contexto epidemiológico y pronóstico, fisiopatología. ¿Cuáles son los factores de riesgo que son comunes en pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular? Vamos a hablar de epigenética, terapia, conclusiones y terminaremos con mensajes para llevar a casa. El doctor Richard Brigg fue el primer médico quien habló de la relación entre riesgo cardiovascular y enfermedad renal crónica. En sus estudios, él empezó a ver que pacientes que tenían en ese momento hidropesía, albuminuria, tenían lesión del parénquima renal y encontró anomalías estructurales y funcionales, tanto en corazón como en riñón, y desde esta época es que se empieza entonces a hablar de esta relación. Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un riesgo cardiovascular elevado, y este riesgo cardiovascular elevado se manifiesta como enfermedad coronaria, insuficiencia coronaria, arritmias, incluso muerte cardíaca súbita. El riesgo más alto de enfermedad renal crónica se da en los estadios avanzados, sobre todo estadios de enfermedad renal crónica 4 y 5. La enfermedad renal crónica también se asocia con resultados adversos con la enfermedad cardiovascular coexistente. Hoy la mortalidad cardiovascular representa alrededor del 40 al 50% de todas las muertes en pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada y terminal. La enfermedad renal crónica causa un estado proinflamatorio, así como nosotros hablamos de que los obesos podemos hablar de que están inflamados. Los pacientes con enfermedad renal crónica también tienen una inflamación crónica sistémica que contribuye a procesos de remodelación vascular a nivel del corazón que producen lesiones ateroscleróticas que llevan a presentación de calcificación vascular, fibrosis miocárdica y también calcificación de las diferentes válvulas cardíacas. En el contexto de la epidemiología y el pronóstico, hoy se define como alteración en la función renal cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros minuto, pero que está presente durante al menos 3 meses y que genere impacto en la salud. ¿Cómo definimos el daño renal? El daño renal se define por la presencia de albuminuria, con una relación albúmina-creatinina mayor a 30 miligramos por gramo. La albuminuria tiene una alta relación con riesgo cardiorrenal. Hoy podríamos hablar entonces de que se considera y se sugiere que es un marcador pronóstico la albuminuria, no solamente de riesgo cardiovascular, sino de riesgo renal. Los niveles más altos de albuminuria indican un aumento gradual en el riesgo de mortalidad, que es independiente de la tasa de filtración glomerular. La enfermedad renal crónica se reconoce hoy más como un problema de salud pública a nivel mundial,
con una prevalencia estimada del 13.4% a nivel mundial. Se acompaña de alteraciones que requieren terapia de reemplazo hormonal y vamos a ver cómo también la terapia de reemplazo hormonal incrementa el riesgo cardiovascular. Vamos a mostrar algunos estudios. Hoy entonces es claro que la enfermedad renal crónica debe ser considerada como uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y ustedes han visto que los diferentes scores, las diferentes tablas para clasificación de riesgo cardiovascular plantean como riesgo alto y muy alto los pacientes que están con diagnóstico ya de enfermedad renal crónica. En el contexto de la fisiopatología, existen mecanismos que contribuyen en forma simultánea al desarrollo de enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular. Por un lado, el riñón se encarga de liberar hormonas, enzimas y citoquinas en respuesta a la lesión renal o a la injuria renal, lo que conduce a cambios característicos a nivel de la vasculatura a nivel arterial. Y tiene también el riñón asociados mediadores que generan alteraciones hemodinámicas que generan daño miocárdico. Los factores de riesgo tradicionales para enfermedad cardiovascular, muchos son factores de riesgo mayor también para enfermedad renal. Podemos encontrar la diabetes, la hipertensión, pero también hay algunos otros factores que contribuyen a la progresión de la enfermedad renal debido a procesos de calcificación a nivel de la pared vascular. En cuanto a la morfología y metabolismo del endotelio, todo el origen tanto de la lesión cardiovascular como de la lesión renal parte del endotelio. Acordémonos que el peso del endotelio es 1 kilo y cubre un área de más o menos 7 metros cuadrados. En algunas semejanzas uno podría decir que nosotros tenemos el endotelio el equivalente a más o menos 5 canchas de tenis. Y esa disfunción endotelial es común tanto en la enfermedad cardiovascular como en la enfermedad renal. En la disfunción endotelial vamos a encontrar aumento de citoquinas proinflamatorias, aumento del ácido úrico, pero también se va a encontrar oxidación, proceso de estrés oxidativo. En la disfunción endotelial en pacientes hipertensos, que lleva a enfermedad cardiovascular y enfermedad renal, hay un aumento de la actividad de la NADPH oxidasa que genera estrés oxidativo, que empeora el proceso inflamatorio crónico y que conduce por rigidez de la pared arterial a hipertensión arterial. Hoy el tratamiento de la hipertensión arterial es benéfico no solamente para el control de la enfermedad cardiovascular, sino también para el control de la enfermedad renal crónica. Con el tema de la diabetes, los pacientes que tienen resistencia a la insulina tienen un deterioro en las vías de señalización y esos cuadros de hiperinsulinemia compensatoria para mantener la glicemia generan disminución del óxido nítrico, generan mayor secreción de endotelina. Acordémonos que el óxido nítrico es la sustancia vasodilatadora endógena más potente, la endotelina la sustancia vasoconstrictora, lo cual entonces disminuye el flujo sanguíneo a nivel de la mayoría de los órganos y lleva al desarrollo de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. La diabetes tiene gran asociación con daño renal y se ha encontrado que la principal causa de morbimortalidad en los pacientes con diabetes es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La enfermedad renal crónica atribuible a diabetes se presenta entre un 20 a un 40% de los pacientes. Y es muy importante tener en cuenta que el manejo del paciente con diabetes tipo 2 y de enfermedad renal crónica en sus diversos estadios debe ser a través de equipos multidisciplinarios. La diabetes se ha asociado más con enfermedad de tipo microvascular. El control glicémico
ha generado reducción de eventos microvasculares, pero ya se vienen haciendo algunos estudios, por ejemplo el ADVANCE, en donde está haciendo comparación de la actividad de la terapia farmacológica en reducción, no solamente de nefropatía, compromiso microvascular, sino también el resultado combinado en impacto en algunos eventos macrovasculares. En el contexto de la dislipidemia, ¿qué encontramos en los pacientes con enfermedad renal crónica? Hay aumento de triglicéridos, HDL bajo, el LDL es normal. Los factores que modifican la composición del colesterol HDL son toxinas urémicas, aumento de estrés oxidativo, el microambiente y el estado proinflamatorio crónico. En los pacientes con dislipidemia, el aumento de albuminuria o proteinuria también es considerado un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. En el contexto de la ateroesclerosis, hay factores sinérgicos en los pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular, como es la combinación de la presentación de factores de riesgo mayor como hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, todos asociados al proceso de disfunción endotelial. La obesidad está asociada también a resistencia a la insulina. Tenemos incremento de adipocito visceral, que son células metabólicamente activas, con producción de citoquinas proinflamatorias, y al activar la vía MAQ, genera alteración en la regulación de la NADPH oxidasa y genera expresión de genes que codifican moléculas de adhesión. O sea que la obesidad, por ser también un estado proinflamatorio, agrava el proceso cardíaco y renal en nuestros pacientes. Tenemos factores de riesgo no tradicionales de enfermedad vascular en la enfermedad renal crónica, como son la calcificación vascular, que genera aumento en la velocidad de la onda de pulso, que genera aumento en la poscarga y que lleva a que muchos de estos pacientes tengan insuficiencia cardíaca. También calcificación de válvulas cardíacas y los desequilibrios hidroelectrolíticos, especialmente la dismagnesemia, que genera mal pronóstico en estos pacientes. La inflamación es un sine qua non de los dos procesos, de la enfermedad cardíaca y de la enfermedad renal. En los pacientes que tienen asociados factores de riesgo, hay mediadores proinflamatorios que pueden partir de procesos como una enfermedad periodontal. Acuérdense que la gingivitis puede ser el origen de disfunción endotelial. Acordémonos que la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo produce disfunción endotelial que lleva a cuadros de estrés oxidativo, que lleva a cuadros de resistencia a la insulina y asociados a factores epigenéticos. Cuando hablamos de epigenética en enfermedad cardiovascular y enfermedad renal, tenemos que trasladarnos al concepto de la programación fetal. Aquellas mujeres que tienen insuficiencia placentaria, que tienen abortos tempranos, a edades tempranas, son mujeres que tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad renal y cardiovascular, y por eso se habla de la importancia del medio ambiente en ellas, porque estas personas y esos niños que nacen también de madres con disfunción placentaria, toca hacerles un control estricto de sus factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las alteraciones miocárdicas en la enfermedad renal? Vamos a encontrar presentación de fibrosis miocárdica, puede haber miocardiopatía urémica, y es muy importante encontrar falla cardíaca por hipertrofia ventricular izquierda, que inicialmente es una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, que después puede ser hipertrofia ventricular izquierda excéntrica, y que lleva a muchos de estos pacientes a falla cardíaca con fracción reducida. Una tercera parte de los pacientes
que tienen hipertrofia ventricular izquierda tienen enfermedad renal crónica. Y el 70 al 80% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estadio terminal tienen hipertrofia ventricular izquierda. En el contexto de la terapia de la enfermedad cardiovascular, es muy importante que tengamos en cuenta el control estricto de cada uno de los factores de riesgo cardiovascular. Es muy importante lograr reducir las cifras de la presión arterial, la sistólica, de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las comorbilidades, en cifras entre 130 y 139. Los medicamentos inhibidores de renina-angiotensina aldosterona son medicamentos en primera línea. Hacer un control estricto de la hemoglobina glicosilada, teniendo en cuenta evitar en estos pacientes cuadros de hipoglicemia para evitar incrementar el riesgo cardiovascular. Y ahorita hay varios estudios con SGLT2 y GLP-1. Es importante que tengamos en cuenta que hay una gran asociación entre enfermedad renal e insuficiencia cardíaca. Hasta el momento no hay opción terapéutica que reduzca morbimortalidad en falla cardíaca y en pacientes con enfermedad renal crónica y en falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Pero sí se ha encontrado que la falla cardíaca asociada a enfermedad renal con fracción de eyección ventricular izquierda reducida, el uso de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides están generando un impacto muy importante, pero tenemos que tener mucha precaución con la utilización de estos medicamentos en pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada. Los inhibidores del receptor de angiotensina neprilicina son eficaces en pacientes que tienen también la asociación de enfermedad renal crónica y falla cardíaca. Ha habido muy buena experiencia con estos medicamentos, sacubitril, valsartán. ¿Qué hacer con enfermedad valvular en pacientes que tienen enfermedad renal crónica? Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen menos probabilidades de recibir estatinas, menos probabilidades de recibir bloqueadores beta, menos probabilidad de recibir terapia antiplaquetaria en comparación con aquellos pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. Lo que sugiere que muchos de estos pacientes con enfermedad renal crónica aún reciben menos terapia basados en la evidencia, lo que también puede contribuir a tasas de mortalidad sustancialmente más altas en este grupo poblacional. Con el manejo de falla cardíaca en enfermedad renal crónica es muy importante que tengamos en cuenta que la mayoría de los estudios excluyen pacientes con enfermedad renal crónica, que apenas ahorita se vienen haciendo estudios con algunos medicamentos, que los IECA y betabloqueadores son medicamentos de primera línea para estadios de enfermedad renal crónica 1 a 3, que el sacubitril o valsartán es mucho mejor que en el anapril para disminuir mortalidad y hospitalización en pacientes que tienen ambas patologías, enfermedad renal crónica y falla cardíaca. ¿Cómo prevenir la muerte súbita? Mire esto tan importante. La muerte cardíaca súbita se refiere a aquella muerte natural, inesperada, por una causa cardíaca, dentro de 1 hora después del inicio de los síntomas en una persona que no tiene una enfermedad subyacente que sea letal. Se ha encontrado que la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 es de 59 por cada 1000 pacientes. O sea, 59 pacientes con enfermedad renal crónica de cada 1000 pueden presentar una muerte súbita. ¿Cómo prevenir la muerte súbita? Entonces, es muy importante pensar que esta muerte, su causa generalmente son arritmias de carácter ventriculares
que es muy alta la tasa de enfermedad coronaria en pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadio 5, que la diálisis es considerado un factor de riesgo después de las 12 horas y que hay mayor tasa de enfermedad coronaria y de enfermedad aterosclerótica en estos pacientes, que puede estar contribuyendo a la enfermedad cardíaca asociada a la enfermedad renal. Con relación a la enfermedad valvular, las guías actuales recomiendan que no difiere mucho si el paciente tiene o no enfermedad renal. La enfermedad renal crónica hoy es un predictor de lesión renal aguda y muerte después de una cirugía valvular. Se ha encontrado que en estadios 4 y 5 de la enfermedad renal hay un 33% de riesgo de tener acompañado enfermedad valvular y mortalidad en estos pacientes. ¿Cuáles son los nuevos enfoques terapéuticos en pacientes que tienen enfermedad renal crónica y tienen alguna patología cardiovascular? Estamos hablando de un medicamento que son los inhibidores de la SGLT2, que producen mejoría de la función renal, porque regulan la reabsorción, la absorción de sodio, regulan la filtración glomerular, ayudan a controlar la hipertensión. Son buenos para el manejo de pacientes que tienen diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal. En los estudios se ha encontrado disminución de morbilidad y de hospitalizaciones por causas cardiovasculares. Regula aspectos hemodinámicos, y cuando vimos en el contexto de la fisiopatología, no solamente es la disfunción endotelial, el daño de la pared vascular, sino también los aspectos hemodinámicos importantes. Regula líquido intersticial y regula el contexto metabólico. Aquí tenemos entonces estudios realizados con canaglifosina, empaglifosina en pacientes con diabetes tipo 2 y tasas de filtración glomerular aún en enfermedad renal avanzada. El estudio CREDENCE también fue un estudio fase 3 en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, en donde se encontró en estos pacientes menos riesgo de reemplazo renal y de muerte. Frente a las nuevas terapias, ustedes pueden ver aquí cómo la intervención en los diferentes estudios que se han venido haciendo en pacientes con enfermedad renal crónica, y que el outcomes y el evento que se ha visto es el tema cardiovascular, ha tenido una mejoría. Tenemos entonces estudios tan importantes como el CANVAS, el CREDENCE, el DECLARE, el EMPA-REG, el VERTIS, que han hecho análisis de impacto en riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica. Vamos a hablar de la finerenona, que es un medicamento importante, mineralocorticoide selectivo no esteroide, que tiene acciones bloqueando los efectos dañinos del sistema de la aldosterona, reduce daño cardíaco porque reduce fibrosis. Estos pacientes tienen menos procesos de hiperpotasemia, menos daño renal, y se ha encontrado en ensayos fase 2 en pacientes con diabetes que este medicamento lleva menos alteración en la albúmina creatinina y menos alteración en el ProBNP. Miremos cómo realmente los pacientes con enfermedad renal crónica frente a los que no tienen enfermedad renal crónica sí tienen mayor presentación de eventos. Aquí el paciente con daño renal tiene mayor presentación de falla cardíaca, mayor presentación de infarto, mayor presentación de eventos cerebrovasculares. ¿Y cómo se están haciendo en estudios en este momento consideraciones importantes para hacer el análisis cardiorrenal frente al impacto que tiene en eventos mayores? ¿Qué se está analizando para estos estudios? Se está revisando
Primero, cuál es la historia natural de la enfermedad, el estadio de la enfermedad, si hay asociada enfermedad renal, enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, los diabéticos tienen enfermedad cardíaca y tienen enfermedad renal. Otras características importantes frente a la terapia son cuáles serían esos medicamentos que tienen efectos potenciales que modifican ambos órganos o ambas patologías, es decir, que actúan a nivel del daño cardiovascular, a nivel del daño renal, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2. Estos son los estudios en los que he tenido la posibilidad de participar. En el centro de investigación he participado en Fígaro y Fidelio, Empero, Impruvi, Credence, Vértices, en pacientes con cuadros de enfermedad renal y que muchos de ellos han hecho el análisis de impacto a nivel de riesgo cardiovascular. Para finalizar, entonces, la enfermedad renal crónica genera un alto riesgo cardiovascular, llevando a más complicaciones que conllevan a más muerte comparado a pacientes que no tienen enfermedad renal. Hay nuevas terapias en desarrollo o ya establecidas que disminuyen riesgo cardiovascular en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. En pacientes de alto riesgo con enfermedad renal crónica, hoy tenemos deficiencia de datos. Es un llamado para que las nuevas opciones terapéuticas evalúen más población con enfermedad renal crónica avanzada. Entre más estudios se hagan teniendo en cuenta la población con enfermedad renal crónica, se mejorará entonces el enfoque basado en la evidencia para reducir no solamente el impacto cardiovascular, sino reducir también la progresión de la enfermedad renal crónica. Mensaje para llevar a casa. El filtrado glomerular, la relación albúmina-creatinina y la impedancia aórtica son hoy predictores evolutivos clásicos de la enfermedad cardiovascular y la progresión de la enfermedad renal en los pacientes con diabetes. Marcadores tempranos de daño renal, glomerular, tubular, inflamatorios o marcadores de disfunción endotelial están siendo estudiados, pero existen estudios que están apenas en fases de análisis y son muy importantes los mismos para convalidarlos en la asociación de estas dos grandes patologías, riesgo cardiovascular y enfermedad renal. Finalizando, quiero dejar un mensaje y es la importancia de que en etapas tempranas nosotros revisemos el manejo y implementemos metas de control en los diferentes factores de riesgo cardiovascular. Muchos de nuestros nefrólogos se nos quejan porque llegan a sus consultorios pacientes ya en estadios avanzados por diabetes mal controladas, por hipertensiones más controladas, por dislipidemias mal controladas, de manera que una labor de los médicos de riesgo cardiovascular, internistas, cardiólogos, es intervenir tempranamente, lograr hacer manejo integral de estos pacientes y evitar así la progresión a estadios avanzados, porque acordémonos que hay un porcentaje alto de ellos que tiene muerte súbita. Cumpliendo el tiempo, doctor César, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a ustedes por el acompañamiento en este importante congreso en Manizales, la ciudad de las puertas abiertas. Gracias.